Bueno, hoy tenemos un video un poco distinto al resto. Sí, hoy voy a entrevistar a un Paco, sí, que ya está trabajando en una empresa. Entonces creo que esto le puede servir muchísimo a todas las personas que están empezando a programar o las que ya están programando y quieren conseguir un trabajo en la industria IT. Así que les recomiendo que se queden hasta el final del video porque salen un montón de cosas importantes y les va a servir muchísimo. Bienvenido, Joaco, al canal. Hola, justo, ¿todo bien? Primero, gracias justo por la invitación. Les voy a dejar el canal de Joaco acá abajo para que puedan ir a ver los videos porque están buenísimos. Así que nada, vayan a ver el canal de Joaco. Bueno, lo primero que te quería preguntar básicamente es ¿cómo empezaste vos a programar? Y esto, mira, yo arranqué a programar antes de que iniciara mi carrera como dev, ¿no? En el desarrollo web. Yo antes lo que hacía era, creaba algoritmos, ¿no? Hacía lo que era el trading algorítmico y creaba todos estos procesos, ¿no? De algoritmos. Y eso me llevaba a tener que diseñar la lógica en su momento del proceso que iba a hacer un algoritmo, ¿no? Bueno, si se cumplen estas ciertas condiciones, hace A, y si se cumplen estas ciertas otras, hace B. Yo empecé con eso y con el tiempo me fui metiendo más a codear a hacer mi propio código, ¿no? Y ahí es donde me empecé a indagar un poco más, bueno, qué es una variable, qué es una función, cómo poder correr todos esos algoritmos. Y bueno, ya como que estaba metido un poco en el desarrollo, ¿no? Era como full backend porque no veía nada, no veía una pantalla, unos botones ahí. Era todo un solo archivo. Y ahí, bueno, por ciertas cuestiones me veo dejando esto, todo lo que yo hacía, y dije, bueno, ok, arranco quiero entrar al mundo de IT, qué es lo que yo puedo ver. Y ahí, bueno, consultando con algunos referentes por ahí el tema, dije, bueno, hago de autodidacta y hago de forma como certificada, por ahí así decirlo, en lo que era en Coder House en este caso. Entonces, lo que yo veía en Coder House lo reforzaba con contenido que encontraba en internet, así como estos videos, como tutoriales, así, bueno, poco a poco he ido armando mis proyectos, pero lo que creo que hace mucho la diferencia es que vos vayas creando tus proyectos más allá de un certificado, ¿no? Si no, todo se queda ahí como en la nada. Claro, o sea, como ir teniendo por ahí, eh, digamos, ir cumpliendo o ir mostrando, digamos, de alguna forma lo que vos sabés hacer. Por ahí puede ser Claro, claro, parte pero de eso. es como más del arranque, porque, por ejemplo, ahora uno ya, cuando ya tiene trabajo como desarrollador y todo, la forma en que se evalúa no es tanto en base a tu portfolio, sino es tanto en base a qué habilidades aplicaste en tu trabajo anterior y si querés aplicar, digamos, por un trabajo que a lo mejor requiere una habilidad superior, ya es la prueba técnica, ya no es el portfolio, ¿no? Ah, está bien. Son como Se- dos etapas distintas, se- porque por ahí puedes ver a alguien que es senior y no tiene ni portfolio, no tiene nada, tiene su CV nomás. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia, ¿no? Está bien, o sea, como más, por ahí se trata más de lo que podés hacer y no tanto de mostrar de forma, digamos, gráfica, digamos, de tener Claro, todo este proyecto de forma gráfica. claro, Y como no tenés experiencia, generas tu experiencia con el portfolio, ¿no? Ahí es donde yo hacía tengo una página web, digamos, que es limpia, donde iba poniendo imágenes de todos los proyectos que iba teniendo. Entonces, esa era mi experiencia, por así decirlo. Todos los proyectitos ahí. Y una pregunta un poco relacionada a la anterior es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a aprender a programar? O sea, alguien que no Mm, sabe nada y se quiere meter en uf. el mundo de programación, ¿qué consejo le Y darías? que se acostumbre a pasarla mal, porque eso va a Sí, pasar siempre. Siempre pasa cosas que vos sentís, esto es lo mejor, dije, estoy en el pic, y después te embolás, te empezás a sentir mal porque no empezás a entender las cosas, pero es parte del proceso para llegar a un objetivo, el pasar por ahí, ¿no? El pasar de sentirse mal, que no entendés nada y lo importante es seguir ahí para que puedan lograrlo y bueno, incluso tener una guía de estudio para poder decir, bueno, yo voy a estudiar este stack, bueno, voy a hacer frontend de este framework, listo, perfecto, te quedas en este framework y vas siguiendo la guía. Y entre medio, si hay algún bajón, vas a saber que es temporal, ¿no? Porque todo el tiempo siguen habiendo problemas, y incluso trabajando en el día a día, seguimos teniendo problemas nosotros que por ahí nos entran trabajando, lo que sé, ¿y cómo hago esto? Y bueno, no sé, y buscar. Es muy mental. sí, yo Eh, pienso lo mismo. A mí me pasó cuando empecé a programar que estaba haciendo un curso
No sé si conoces el curso de Web Developer Bootcamp. Sí. Bueno, el de creo que es Cold Steel, si no me equivoco. Bueno, y estuve 14 días con un error en la página que no lo podía resolver y al principio te frustraba un montón porque no tenés las herramientas para resolver eso. Claro, y ahora las hay, a ver, con lo que es GPT, ahora las podés resolver más o menos, pero no es algo que es una herramienta más, digamos, todo esto de ChatGPT. Yo lo uso todo el tiempo, pero siempre va a haber que poner de nuestra lógica y, bueno, el día a día. Sí, sí, pienso lo mismo. Y bueno, otra pregunta es, si tuvieses que aprender a programar hoy, o sea, ponele no sabes nada de programación y tuvieses que aprender a programar hoy, ¿qué lenguaje aprenderías? ¿O qué lenguaje lo recomendarías aprender? Mm, yo ahora conociendo lo que es Angular, porque yo trabajo, empecé mi carrera con React y después cuando entré en mi trabajo me dieron un proyecto con Angular. Aprendería Angular. Sería un framework que aprendería más, pero a ver, la barrera de entrada quizás es un poco más grande, más difícil de lo que es Angular, pero la estructura que tiene, o por lo menos en base a mi criterio, la estructura que tiene Angular para acomodar todas las cosas, me gusta. O sea, yo si tuviera que empezar o no, creo que empezaría por el stack de Angular. Que bueno, que es HTML, CSS, JavaScript y Angular. Claro, sí, sí, o sea, aprender los básicos y después Angular. Claro. ¿Y cuál crees que por ahí es más fácil? O sea, digamos, esto es muy parecido. ¿Cuál crees que es más fácil para empezar a aprender? ¿Un framework o a qué te referís? No, un lenguaje. El lenguaje más básico para empezar a aprender o por dónde empezaría. Y no, JavaScript. 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 Si es desarrollo web, JavaScript. A no ser que quieras hacer algo que sea de backend. Si tuviese que hacer backend, usaría Python. Aprendería Python, porque es muy simple Python. La sintaxis que tiene es muy lógica. No Claro, es como C Sharp, por ejemplo, que tenés, o Java en el backend, que tenés que hacer 5 o 10 renglones para a lo mejor hacer un console log de hola. claro, así Eh, como mucho más simple. eh, No sé si querías decir algo más. no, dale, dale. Después, ¿cuáles considerás que son las habilidades más importantes para un programador? Por ahí no tanto solamente digamos, de lo que es ponerte a codear, sino habilidades, me refiero Blanco. a seguir cuando, no sé, cuando tenés un error o ese tipo de Sí, cosas. de hecho eso es una habilidad que se tiene muy en cuenta, que nosotros lo hablamos con nuestra manager y todo, dependiendo al nivel que nosotros podemos subir, que por lo general cada empresa tiene su vara de medir, ¿no? Lo que es tu seniority, y uno lo que define de un senior o de un nivel superior al que estás, de un trainee, un junior, son estas habilidades blandas de poder decir, de que saber comunicarte bien, de forma clara, poder traducir todo lo que uno tiene en la cabeza de forma abstracta en palabras, ¿no? Para que la otra persona lo entienda, por más que no sepa el código. Eh, Esa sería una, que en realidad cae todo en la comunicación. También el decir, bueno, che, si hay un compañero que lo ves retrabado, bueno, comunícate con él, habla y decirle, che, ¿en qué te puedo ayudar? Lo hablemos, si necesitas otra ayuda, buscamos ayuda. O si uno se siente trabado, si nosotros aplicamos como una regla, por así decirlo, de que si nosotros nos trabamos más de 2 horas en algo que no podemos hacer, nos comunicamos con alguien y decimos, che, mira, ¿quién me ayuda? Y ese tipo de cosas hacen que uno tenga más progreso, porque puede ser muy técnico, pero ha pasado, digamos, si no sabes comunicarte, de nada sirve, de nada sirve. O sea, ¿crees que digamos, una de las cosas más importantes es la comunicación, más que nada? Sí, 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 sí. Para entender el problema también del cliente a lo mejor, porque si claro. nosotros solemos tener, como decirte, un requerimiento que es una tarea en general, que nos da, digamos, nuestro jefe, por así decirlo, nosotros ese desglose de tareas, por lo menos en nuestro caso, de decir, bueno, ok, hay que implementar esta función. Bueno, pero ¿quién divide esas tareas? Hay que entender eso, saber dividir cuál va a ser la arquitectura de todo esto. Empezar a organizar. No codeas tanto al final del día. Claro, sí, sí, se entiende. ¿Y qué consejo le darías a alguien que va a empezar a trabajar en una empresa? O sea, pasó la entrevista técnica, ya, digamos, le enviaron la contratación para el primer día, o sea, como para darle
una orientación de con qué se puede encontrar, digamos, Sí, en el caso de ser una startup, por ejemplo, una empresa como sí, la que sí. trabajas vos. A mí me pasó que al entrar, como que me sentí como abrumado de por ahí de todas las cosas que tenía que hacer. Eh, digo, porque me habían dado, cada empresa tiene su onboarding, ¿no? Que le suelen decir. Entonces, cuando vos entras, te dicen, bueno, mira, para entender todo el flujo que tenemos nosotros, tenés que aprender, por ejemplo, la metodología de Scrum, qué herramientas utilizamos para cargar las tareas, documentación, bueno, todo este tipo de cosas. Y lo otro, ¿no? Lo que conlleva también decir, bueno, ¿qué hace un DevOps? ¿Qué hace, por más que no trabajes de eso, pero qué hace el recurso humano? ¿Qué hace el manager? ¿Qué hace el PO? Tenés un montón de cosas para aprender y eso por ahí te puede abrumar, ni hablar que tenés para aprender de código. Y a mí como que me abrumó mucho eso, pero bueno, con el tiempo vas viendo que vas siendo como una esponja y vas asimilando, digamos, todo este tipo de consejos y con el tiempo vas aprendiendo, sin darte cuenta vas aprendiendo, pero mi consejo es que no, que le va a pasar eso, pero que no se vuelvan locos y que van, digamos, paso a paso y que si están en ese puesto es porque es por algo. O sea, la gente que los contratos entienden que ustedes no pueden ir al mismo ritmo que un senior, porque, o sea, la típica frase, ¿no? Sin junior no hay senior. Claro, sí, sí, Porque sí. por algo, los otros vuelan, pero a lo mejor vos no, y bueno, todavía no. No llegar al burnout, no llegar Claro, a quemarse. es muy fácil, sí, sí, es muy fácil llegar a eso. Y dejando de lado un poco los lenguajes de programación, o sea, todo lo que es técnico, digamos, ¿cuáles crees que son tus habilidades que más te ayudaron a conseguir trabajo o lo que más destacaste en lo que pueden ser las entrevistas? Mm, yo creo que la comunicación siempre, pero también que me di cuenta que no es algo que se necesita en lo que es crear contenido, porque yo al principio pensaba de que, bueno, para poder llegar a ser un buen desarrollador, muchas veces tengo que hacerme más visible, que sí es verdad, pero no siempre hay que crear tanto contenido. Muchas veces ahora también existen herramientas como Talently, eh, bueno, no me acuerdo el nombre de otras, donde vos podés hacer pruebas técnicas y podés conseguir, digamos, el trabajo, ¿no? Pero, pero bueno, ¿de qué era la pregunta? Me fui hilo y... No, básicamente, no, sí, está bien, se entiende, o sea, cuál es la habilidad tuya que más te Sí, ayuda a la hora de conseguir trabajo? Me dijiste básicamente sí. la comunicación. Sí, la comunicación y las ganas de aprender, ¿no? Porque por ahí si uno se conforma con lo que uno ve en un curso, sí, está bien, digamos, suma, pero a día de hoy no es necesario con eso. O sea, hay que demostrar que vos querés ir un nivel más allá, porque cuando vos estés trabajando y tenés una tarea que no vas a saber, vas a tener que ir más allá de tus conocimientos para poder aprender. Entonces creo que eso es clave de la parte de recursos humanos, de saber quién es el que está dispuesto a hacer la diferencia, ¿no? En lo que sea. Pero la mía sí, sí fue la comunicación. La comunicación más que nada. ¿Y crees que, bueno, eso es muy parecido al anterior, si crees que se puede destacar de alguna forma en una entrevista de trabajo y si crees que sí, ¿cómo sería? Primero no tener miedo a que no te acepten, porque eso puede pasar, o sea, y va a seguir pasando, porque no es porque a lo mejor no tengas las habilidades suficientes, aunque hay veces que puede ser que sí, pero muchas veces pasa que no haces el market fit, ¿no? Que se dice como con el puesto, no sos el indicado por el puesto. A mí me pasó que me hicieron una entrevista para backend con Java, y yo nunca había tocado backend con Java, entonces no va a pasar eso. Ahora, el único consejo, por así decirlo, es que sean realistas, o sea, sean, ¿cómo es? No mientan, digamos, en lo que es sus habilidades, porque a lo mejor te meten en un puesto y después no entendés nada, se perjudican ustedes, ¿no? Porque Claro, puede sí, ser sí. que no es el síndrome del impostor, sino tratar de ser lo más transparente. Mira, yo me especializo en esta habilidad, puedo hacer esto, aquello y quiero aprender tal cosa. Bueno, perfecto. Y ya ellos solos, digamos, van viendo. O sea, ya hay mucha gente de recursos humanos que tienen el ojo ya para ver el tipo de persona, por más que no hayan tenido una prueba técnica, ellos se dan cuenta. Sí, creo que, digamos que la parte social, o sea, dejando de lado un poco lo que es programación, creo que se valora mucho también. O sea, más que nada por lo que vos contabas de por ahí ayudarse cuando te trabajo en algún problema.
eso es fundamental, porque si estás en un equipo de desarrollo y por ahí tenés que compartir código con otras personas, es fundamental saber comunicarte, no, como contabas, para poder resolver los problemas de una forma más rápida y no quemarte, digamos, haciéndolo. Sí, sí, de hecho, el hablar con tus amigos, o hablar con otra gente, a lo mejor como hace vos, así ahora, o ese tipo de cosas creo que suman mucho como a la salud mental, digamos, del desarrollador, y eso hace que también mejore. Eh, por eso por ahí nosotros, está bien que en nuestra empresa nos juntamos con los chicos, vamos a la oficina, hablamos, viste, todo eso, por ahí si trabajas en remoto, no generas, digamos, un vínculo con quizás las personas que vos estás trabajando, y eso hace que también haya menos comunicación y confianza entre los desarrolladores para por ahí, che, me da vergüenza decir que yo no puedo hacer esto, y bueno, hay que trabajar más en esa comunicación para, para, para que vos crezcas, digamos, y bueno, para que el proyecto salga a flote, ¿no? También de la empresa. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo crees, esto un poco dejando de lado todo un poco lo que es el trabajo por ahí y la parte técnica de programación, si crees que de alguna forma puede afectar la inteligencia artificial, o sea, todo lo, digamos, ChatGPT y todos los nuevos sistemas de inteligencia artificial que van saliendo, si crees que puede afectar de alguna forma la búsqueda de trabajo, o si crees que se Mm, pueden perder muchos puestos de trabajo o algo así? y mira, ese es un dato interesante, pero más interesante porque lo he visto. No sé si tanto acá en Argentina, pero sí afuera, digamos, en el mercado de Estados Unidos o en el mercado que maneja ya el software en dólares, por así decirlo, que es un mercado distinto, que hay habilidades más competitivas, que ahí ya es algo que se pide como habilidad el saber usar ChatGPT, el cómo transmitirle, el cómo diseñar los prompts, el que vos en algún momento por lo menos hayas probado el GPT-4, porque no es lo mismo tampoco que la versión gratuita, por ejemplo, es una Claro. herramienta del día a día. Pero yo creo que a día de hoy hay ciertas cosas que están muy verdes, pero que no descarto que el día de mañana, si yo fuese una empresa de software y puedo armar el producto de, no sé, este mate, en vez de pagarle a 20 desarrolladores, le puedo pagar a 3, pero que me la armen con inteligencia artificial y con software low code, no code, lo voy a hacer. Claro, ese es el. Es un Es, negocio. ese es el. Es que sí, ese es el gran problema. O sea, para las empresas siempre cuanto menos gaste van a ser mejor, o sea, porque Claro, ahora, a día de no hoy es no se negocio. puede porque sigue habiendo limitaciones en estas herramientas de no code, y por ahí el costo cuando ya la aplicación se empieza a hacer más grande es muy elevado. Entonces ahí es donde se Ah, recurre a productos custom, porque vos decís, bueno, ok, el precio que yo pagaría mensual por este producto que es no code, low code, lo que sea, me lo ahorro, pago por un software custom, digamos, lo creo desde cero, y es más eficiente, más personalizado y a la larga más barato. A día de hoy, claro, a día de hoy, la mayoría. Por eso, pero siempre se va a necesitar desarrolladores en mayor medida o en menor medida para poder estar diseñando por lo menos la lógica claro, de todo ese software, porque por más que vos tengas herramientas no code, esas herramientas no code con inteligencia artificial va a tener que haber alguien que las conecte. ¿Cómo le paso cómo conecto la API de una base de datos no code con una web que se programó sola con una IA? ¿Quién las conecta? Nadie. O sea, claro. conéctalo vos. Sí, sí, hay como cosas muy específicas que sí o sí las tiene que hacer alguien. Claro, Eh, hay cosas que se van a dejar de hacer a lo mejor, como este tema del maquetado web. Eh, Sigue estando muy verde esto, pero no me sorprende que salga con este tema de que supongamos que yo genero un Figma, digamos un diseño de una web, que el Figma es como un archivo visual, digamos, no es código, y que yo claro, lo importe a una IA y esa IA me cree el frontend, por ejemplo. Eso sí puede pasar, claro. pero ahí ya las habilidades que vamos a necesitar van a ser otras. O sea, sí, sí, sí. O sea, tenemos que aprender de lo que es utilizar la IA, y creo yo que en realidad eso no lo sé, nadie sabe de esto, digamos, de qué tan lejos vamos a llegar con esta IA, pero si enfocamos nuestras energías, o por lo menos yo, en entender más cómo se hace la arquitectura del software y no tanto en cómo declarar una función,
creo que eso también sirve mucho porque a la hora de de usar estas herramientas como GPT bueno, todas estas guías, a la hora de querer crear quizás esa función y supongamos que nos olvidemos, vamos y le preguntamos, pero ya entendemos cuál es el flujo de Claro, datos que tiene la aplicación. ya entender el funcionamiento, digamos. Claro, claro, la Eh, arquitectura. claro. Sí, yo creo que, o sea, como que el otro día estaba mirando un video con eso que estábamos hablando de que por ahí hay tareas muy específicas que sí o sí la tiene que hacer una persona. No sé si era creo que era de Hola Mundo o, o un canal de esos que decía como que si vos sos de los que copian y pegan código todo el tiempo, o sea, si estás muy acostumbrado a copiar y pegar código sin saber, digamos, no tener ni idea de lo que está haciendo ese código, entonces en ese caso sí, digamos, correr el riesgo de que te reemplace ChatGPT o cualquier otra porque lo puede Sí. hacer cualquier persona. Digamos, como que los trabajos que van a quedar o los que van a perdurar en el tiempo son las personas que sí entienden lo que están haciendo y son capaces de desarrollar, digamos. O sea, de poder crear algo por sí mismas, digamos, sin depender tanto de una inteligencia. Claro, o de un framework. Y ahí no sé qué opinas vos, pero ya llevándolo más realista, a día de hoy se puede hacer tranquilamente esto de aplicar, de estudiar la arquitectura y después con las guías empezar a estructurar todo el código por dentro. Por ejemplo, en el frontend sabemos que tenemos la parte de componentes, tenemos la parte de rutas, tenemos el service, el context, que se llama en React, Ah, sí, eh, sí. porque vos sabes la arquitectura. ¿Me entendés? Y ahora, bueno, y decís, bueno, ¿cómo hago? Me olvidé cómo hacer un contexto y cómo llamar a cierta funcionalidad que vos sabes que no lo usas nunca. Quizás te conviene invertir más tiempo en aprender cómo es la arquitectura y el flujo general, en vez de invertirlo en aprender cómo se hace esa funcionalidad específica que no sabes cuándo la vas a usar. Eso ya se puede ir haciendo ahora. Que incluso yo, de hecho, estoy dirigiendo como un poco más mi carrera hacia ese lado, ¿no? No sé si iré bien, no sé si iré mal, pero un poco más arquitectura y después, si quiero entrar muy fino, puedo tirar de estas herramientas, que son una ayuda, son una Sí, ayuda. sí, sí, siempre terminan siendo, terminan dando una mano. Y dejando un poco esto de lado, digamos, cambiando un poco de tema, ¿cómo te preparaste para tu entrevista de trabajo? O sea, para la entrevista en la que conseguiste el trabajo. ¿O cuáles crees que fueron los puntos claves en la preparación? Y, a ver, una realidad es que yo ya conocía gente dentro del rubro, y bueno, eso me hizo tener, digamos, como la facilidad en lo que es la entrevista, porque muchas veces no es fácil, pero eh, la preparación yo tuve cero, la verdad. Además, si te cuento una historia graciosa, es que yo, mi primera entrevista que tuve, cuando me habían enviado la Meet, yo veo que era, por ejemplo, de 2 a 2 y media, y yo me conecté a las 2 y media porque pensé que era a las 2 y media, Ah, y yo no había llegado. Me habla la chica de adentro y dice, che, Juan, como te estoy esperando. Y yo no estaba ni en casa, digo, vale, no está. Y no, bueno, me dice, pasa. Mentira, nunca pase eso. Bueno, me quiso hacerme sentir bien ahí. Y después me reagendó y viste todo bien. Pero yo siempre con predisposición de decir, bueno, yo quiero aprender. Porque al ser tu primer trabajo, tenés que agarrar el primero. El primero va a ser el más difícil y después ya vas a empezar a ir en tu carrera y después vas viendo si querés ir a otro trabajo, si querés ir a cambiar de stack o si te das cuenta que no te gusta IT, no sé, no importa. Pero lo importante es conseguir el primer trabajo, el que sea, el que bien, sea. para Porque ganar experiencia. sí, sí, para ganar experiencia y aún así si la pases mal, por ejemplo en tu trabajo, porque no sé, puede pasar que es muy estresante, que el ambiente laboral es feo, aún así aprendes. Claro, O sea, sí, sí, es una de las cosas más importantes. sí, depende de cómo lo tomes y bueno, con el tiempo vas a ir a lo mejor priorizando con qué te sentís más cómodo, si con sueldo emocional que le decimos nosotros, o por lo menos yo, o sueldo financiero, porque por ahí hay muchas empresas o lo que sea que tienen quizás un sueldo a lo mejor más elevado, por decirlo, o son como más institucionales, así más grandes, pero no hablas con nadie a lo mejor, y Claro, no, y de sí, nada sí. te vale a lo mejor que vos estés ganando mucho, a lo mejor si vos no te sentís bien, digamos, en tu trabajo. Tiene otra cultura. Sí, sí, es otra vara de medir, otra variable, por así decirlo,
que uno empieza a tener en cuenta, decir, che, ¿en qué trabajo siento que me valoran, que me siento más cómodo, que me escuchan? Ese tipo de cosas ya uno la va a ir viendo con el tiempo. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo lidias vos con la frustración si algo no te funciona? Por ejemplo, no sé, un error muy grande en el código o algún consejo que puedas dar para lidiar Eh, con la yo frustración en veo el programando. teclado así. No, por ejemplo, ayer justo me pasaba que tenía una tarea eh, que era de backend, digamos, y por ahí yo en el backend no estoy tan fluido, y no me salía y miraba la pantalla, me quedaba mirando la pantalla así y no, estaba como en esa parte de frustración de decir, che, no sé qué carajo hacer acá, cómo lo resuelvo. Pero creo que es cuestión de, o por lo menos yo lo hago, es que me tomo como un descanso y que sé yo, me voy a caminar, me voy a tomar un café o lo que sea, y después vuelvo a lo mismo. Por más que siga trabado, vuelvo a mirar, che, ¿y esto qué hace acá? ¿Y qué hace acá? ¿Y esto a dónde lo conecto? ¿Y a dónde va? Y empiezo a googlear. Y si no lo entiendo, vuelvo a ver el contenido, porque al final del día nos van a pagar por eso y ya, por lo menos en mi momento, ya me están pagando por hacer eso. Claro. Entonces, es, es la rutina de decir, bueno, me frustro, no entiendo nada, bueno, no importa. Descanso, vuelvo de nuevo al código y por más que no lo entienda, me quedo viéndolo así. Y a un momento, entonces, no sé si te pasa algo que decís, era acá. Sí, sí, Y sí. Después, una después, después de un tiempo por ahí te das cuenta que el error era... A mí me sí, pasa... o Sí, el error era muy estúpido, que voy a decir, nosotros, por ejemplo, nos ha pasado que hemos terminado quizás un requerimiento a lo mejor grande y hemos hecho los textos y después al final nos hemos dado cuenta que no andaba un envío de una acción, ¿no? Que era lo más importante. ¿Y por qué no se enviaba? Oh, pero ¿qué pasa acá? Que no sé qué. Claro, mis compañeros re frustrados ahí de que era esto que estaba fallando y bueno, hasta que dimos que era, en vez de un cero, era un uno en una variable, porque eso determinaba si enviábamos o no esa acción. Y bueno, y pues sí, uff, era esto. Y después te sentís bien, después estás como allá sí, arriba, bueno. decís, soy un capo. ¿Qué recursos recomendás vos? ¿O cuáles, desde tu punto de vista, son mejores para empezar a programar? No sé si, no sé si algún curso que hiciste te pareció muy bueno o algún canal de YouTube que hayas seguido y te haya parecido muy bueno, Mm, eh, Yo desde por tu lo punto de general, vista o experiencia. solo, o sea, de cursos así, yo recomendaría lo que es Cover House, y no es promo paga, por ahí piensan que es promo paga, Sí, pero no, no. para nada. Pero no tanto en seguir, que bueno, que eso ya lo he hablado en un video, por ahí no tanto en seguir las clases, si tenés tiempo, sino en decir, bueno, hago lo de Cover House, adelanto, voy haciendo el trabajo a mi ritmo con las diapositivas, porque vas a tener tiempo, y simplemente validas el resultado de tu proyecto al final de la cursa de Cover House. Eso es lo que yo hice, lo que yo recomiendo para no perder tiempo entre medio. Porque si supongamos que vos te estás tomando la carrera de desarrollo como única carrera, ¿no? Y quieres meterte en IT al 100%, vas a tener tiempo. Entonces, mi recomendación es que, claro, que sea con un curso de Coder House, que hagas, que vayas haciendo las tareas en base a las diapositivas que ellos te van haciendo, y si hay algún concepto que no entiendes, pero que no entiendas ya habiendo visto lo de la diapositiva de Coder, recién ahí acudir a Google y en inglés. Yo sé que el inglés por ahí es más difícil, pero ya con el tiempo te vas entendiendo un poco el inglés, pero en inglés es donde está el mejor contenido. No sé qué opinas vos, yo creo Sí, sí, sí. Yo pienso a lo otro mismo. nivel ya. De hecho, me acostumbré a buscar todo en inglés. O sea, hasta cualquier cosa pava que necesito buscar, lo busco en inglés, pero me sale, o sea, naturalmente me sale buscarlo en inglés porque estoy acostumbrado a que cualquier cosa que necesito de programación lo busco en inglés, entonces hasta googleo todo. Pero sí, o sea, hay mucho más videos siempre en inglés. Sí, también la documentación ahora está todo en inglés. Está bien que hasta que uno llegue a leer la documentación, ya tiene que tener un poco de más expertise, ¿no? Tiene que subir un poco el nivel para ya decir, bueno, tengo que ir a la documentación a fijarme esto de React, por ejemplo.
Al principio no es normal que vayas a la documentación, simplemente vas a ver tutoriales de gente que te explique más o menos como esa cosa que vos querés, como para decirte que es una función. A mí también me costaba entender que era una función. Antes que alguien me dijo, es como si apretaras un botón cada vez que vos quieras. A ver si listo, está. Entendí. Pero en el inglés sí, sí, hay mucho contenido de calidad, incluso gente que crea un montón de cosas muy copadas, ¿no? Que acá, a lo mejor en Latinoamérica no hay tanto. Sí, sí, sí. Yo había visto un video con eso que decís vos, de cosas buenas y gran. Había visto, no sé si lo viste en algún momento, un chico que crea un algoritmo. Lo había hecho para presentar, digamos, para agregarlo al portafolio. Era como un. No sé, me cuesta explicarlo porque tendrías que ver la página por ahí. Pero era. Sí, Le ajustaba, digamos, cosas. Simulaba ser como un algoritmo. sí. Y tenía que llegar desde un punto al otro de la pantalla con un objeto, iban apareciendo como torres y cosas. Sí, sí, no, es increíble A ver, yo creo que también eso forma parte de saber crear con lo que ya existe y como robar en el buen sentido ideas, por ejemplo, de un proyecto. Esta gente, digamos, que crea a lo mejor estos proyectos enormes o que voy a decir, wow, increíble, muchas veces no es que hacen un copy-paste, pero van sacando ideas de un montón de lados y las van uniendo y eso hace que se creen quizás no sé cómo decirte, esta es casi obra de arte en códigos que ellos van creando, ¿no? Van uniendo en un proyecto grande que ellos tienen sus cosas que van encontrando. Y lo van entendiendo también, ¿no? Lo más importante. Claro, sí, sí. ¿Y cuál es, digamos, si utilizás alguna metodología o tenés alguna forma de programar para que sea más escalable y mantenible a lo largo del tiempo o utilizás alguna práctica? Mm, no, a día de hoy no, pero sí, por supuesto, por ejemplo, ahora actualmente no lo estoy aplicando, pero es algo que en un futuro se debe aplicarlo, como es el testing, ¿no? El unit testing en la parte del Ah, front. Sé que por ahí cuando estás iniciando no se usa mucho, pero ya cuando entras en un proyecto, ya en una empresa y eso, es importante que tenga testing tu código. Y ahora, con respecto a como al tener un código limpio, por así decirlo, ya en Angular es más difícil salirse de esa estructura, de un código ordenado. Porque en React, vos cuando creas un componente, cuando te vas a la lógica, tenés todo en un claro, archivo. sí, todo El JavaScript arriba y el HTML abajo. Y vos si querés lo podés poner al revés. claro. En Angular no. En Angular tienes una carpeta, en una carpeta está el TypeScript, en este caso, en otra carpeta está el CSS y en otra carpeta está el HTML. Entonces ahí va limpio ahí. Claro, es todo, Sí, sí, todo sí, directamente. es como Angular, yo lo siento como el viejo confiable o es como mi backend Java, Angular, ¿viste? Es como todo muy ordenado, todo muy estricto, no puedes salirte tanto de las reglas. En vez, React es como más rebelde, por así decirlo, porque vos podés ordenar las cosas de distintas formas. Sí, voy a ponerlo como quiera. Ah, sí, sí, no pasa nada, sigue andando. Sí, de hecho, en la carpeta componentes, o sea, creo que todos le ponen componentes porque ya está acostumbrado a ponerlo así, pero le pones cualquier nombre y lo importás y no va a dejar digamos, de funcionar. Claro, y anda, sí, sí, sí. Sí, son frameworks distintos y que sirven para cosas distintas también. O sea, te sentís más cómodo por ahí trabajando con Angular. Sí, sí, sí. Es que es más ordenado, digamos, no. Y no tenés que salir a depender, por ejemplo, en React, si querés hacer algo con formularios, vos tenés que importar la librería de formularios, ¿no? Claro. Bueno, en Angular ya viene eso, al igual que tenemos lo de la CLI. Bueno, en Angular también existe, ¿no? Eso de crear un componente desde consola. Eso está en React, perdón. Crear un componente de consola, yo no lo vi nunca. Claro. En React no lo vi nunca. Claro, nosotros en Angular podemos tirar comandos con un ng, que se dice, ng tal, lo que vos querés crear y podés crear rutas. Entonces voy a decir, bueno, quiero crear un componente que ese componente tenga las rutas. Y lo tiras directamente desde consola. Entonces va y te crea la carpeta y te vinculas las rutas, todo. Entonces ya es como más ordenado. En vez de a lo mejor querés hacer eso en React, tenés que descargarte otra cosa, de otra librería externa. Sí, Eh, es distinto, es distinto. sí, eso de poder crear directamente desde la consola es buenísimo, porque te ahorras muchísimo tiempo. Lo mismo que crear carpetas, eliminar carpetas Sí, y sí, sí, olvídate. usar RM-RF
para guardarla y ya está, no tenés que mandarla a la papelera y todo. Un poco más relacionado por ahí con los trabajos que puedas llegar a haber hecho o cuando empezaste a programar, ¿cuál es el desafío más grande que tuviste que enfrentar desde que Eh, empezaste a programar? a ver, desde que empecé a programar, el desafío más grande que he tenido por ahí hasta ahora fue controlar, digamos, la sesión de lo que era. Nosotros teníamos que disponibilizar una ruta en un componente y que ese componente se pudiera acceder sin logueo, ¿no? Y esta aplicación solamente se entraba con logueo. Entonces, ese fue un reto por ahí para entender cómo llevaba la seguridad de esa aplicación para yo poder decirle, che, a este componente, por más que suene muy simple, a mí se me hacía re difícil, decirle, che, a este componente solo, quiero que no lo logues, que no le pidas autenticación. Y hacer ese cambio a mí Oh, fue como que, no entendía nada. Porque claro, estamos hablando de una cosa como estás haciendo tu aplicación o estás con tu código, está todo bien porque es un código chiquito, pero cuando tenés un código grande, que vos así tenés 50, 60 componentes en una aplicación, sí, es un montón. también, sí, son archivos grandes y vos tenés que ver dónde carajo está esta validación que hace con el backend también, porque envía, el backend valida si está autenticado o no, genera un token. Ese fue un reto por ahí que al final tuve que acudir a ayuda para decir, che, ¿cómo hago esto, no? Porque tocabas de un lado y se te rompía el otro, ¿viste? Pero sí, por ahí, y el sentirse cómodo también adelante mucho código, eso también fue un reto, porque al principio no te sentís cómodo, porque es código que no creaste vos y estás como en un mar de código y vos sos ahí, eh, Claro, y venís a tocar acá y está entre medio de todo esto. sí, nada. Nada, ya donde me dijiste 60 componentes me parece un montón. Sí. Sí, Yo estoy sí, acostumbrado sí, a hacer cosas con muchos menos y yo sí, por y ahí te me perdés, quilombo. las Sí, rutas, archivos de rutas que vos decís, viste, cuando vos esclavar las rutas, que tenés dos líneas, a lo mejor, claro, porque la ruta, bueno, nosotros tenemos como que mil líneas de código para rutas, ¿sí? ¿Te vas a es hacer un esto? montón. Sí, y eso te vas a ir acostumbrando de los repositorios grandes, de los archivos CSS que tenés larguísimos y no se dividieron. Sí, no, es un mundo como que cambia por completo ya lo que uno venía acostumbrado estudiando a la vida real. Hay como un salto, ¿no? Aprender sí o sí trabajando. ¿Y cuáles consideras que son las, o sea, desde tu punto de vista, no tanto, digamos, de lo que pueden ser estadísticas o datos, digamos, de lo que vos ves por ahí desde tu empresa, que son los lenguajes más demandados en todo lo que es Mm, programación? Mira, Angular sé que se sigue utilizando, no se habla mucho, porque React es como que empezó a crecer su popularidad, pero Angular siempre estuvo. Y no porque yo lo use, sino porque se adapta bien para otras situaciones, ¿no? Para proyectos que necesiten más escalabilidad, porque ya tenés una estructura para no irte, no tanto como React, por ejemplo. Entonces sirve para otras cosas que, por ejemplo, Angular sirve para otras cosas que React no se utiliza. React se suele utilizar mucho para los microservicios, ¿no? Que son como distintas aplicaciones chiquitas, que esas aplicaciones chiquitas hacen una grande, Claro. ¿no? Sería un microservicio. En vez de Angular tenés todo en una aplicación enorme y con una estructura de procesos más grande. Pero sí creo que la más demandada sigue siendo React. Y en lo que es backend, lo que es el .NET, que conozco un poco más, sí es algo que sí se busca, ¿no? Porque tiene también su nivel de dificultad en aprender, ¿no? Eh, bueno, .NET es C Sharp, bueno, todo lo que es de Microsoft, ¿no? Claro. Eh, no sé, no me acuerdo cuáles entran ahí, pero C Sharp es de .NET, es del stack .NET. Eh, y bueno, si ya querés ir un poco más como no tanto, C Sharp es como mucho código, muy tipado fuerte, es menos simple, ¿no? Es más robusto sería la palabra. C Sharp. Me iría por lo que es Python, que es Claro, un más. lenguaje, hace backend también, pero es Backend, pero más simple. mucho más limpio, claro. Exacto. ¿Y cuál es, o sea,
Si una persona está dudando entre elegir el front o el backend, ¿cómo crees que se puede dar cuenta más fácil o qué consejo Si no se pelea le con el darías a Taylor? maquetado. Se pelea con el maquetado porque... y es ahí creo que es el punto clave. De hecho, lo estaba hablando con los chicos. Si vos empezás en IT y no te gusta el maquetado, es como que ahí se divide la barrera de si te gusta el back o el front. Porque como que el front no todo el tiempo haces maquetado, porque por lo general cuando uno ingresa ya a una empresa el producto ya está construido. Claro, O sea, en el front toca lógica, pero creo que esa es como una barrera que te pueda decir, che, no, mira, no me gusta todo lo que es tanto visual, porque tengo que se rompen cosas y todo. Ahí te puedes guiar más al back. Ahora, el back tiene algo que únicamente ves mucho código y ves mucho la consola. Y es más abstracto y sí, es más abstracto porque vos en el frontend tenés una estructura visual de decir, bueno, este componente está acá, este llama a la API, este hace tal cosa y lo tenés ahí en la página web. Pero el backend no, lo tenés todo en un código y tenés que aprender a saber de forma más visual, bueno, ¿qué hace este controlador? ¿Qué hace? ¿A dónde dispongo las APIs? ¿Cómo conecto entre todos? ¿Cuál es la arquitectura? Y miro consola nomás, miro las líneas ahí en blanco y negro y no y tengo ya que está. maquetar nada. Claro. Y una pregunta por ahí un poco más abierta, esta es la última. ¿Cuáles son tus objetivos profesionales a corto y largo plazo Y en el campo de mira, la programación? no sé cómo va a cambiar la industria, la verdad. Sé que es difícil mantener el ritmo en IT. Sí, Hay que, salen cosas muy rápidas. sí, te tiene que gustar y tenés que por lo menos mantenerte 1 hora al día, 2 horas al día estudiando, quiera o no. Eh, pero mi rumbo va hacia el front en lo que es Angular, por el mero hecho de la estructura que tiene, me da más tranquilidad, ¿no? Es como, Angular es como si fueses un backend del front, ¿no? Por así decirlo. Claro, Que ya tienes como una estructura y ya lista, ¿me entendés? retrato estructurado. Claro. Entonces sí, mi objetivo, digamos, como carrera es consolidarme más como frontend y agregar lo que es testing, ¿no? Porque eso es muy importante que no te lo dicen o no es algo que se hable mucho de eso, que tenés que saber testing. Porque te dice, sí, tenés que saber React, tenés que saber JavaScript, bla, 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 tenés que tener tu portfolio, comunicar, pero y el testing es algo que se tiene que hacer. A nosotros nos piden que hagamos test. O sea, creas un componente y ya te viene con React viene cuando vos creas un componente de React, te viene con el archivo de testing. Mira, la verdad que creo que no, o sea, yo por lo menos no. Claro, si vos lo creas manual, te creas con Sí, 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 crea vos, o sea, no le agregás el coso de testing. Eh, te lo he dicho. pero claro, nosotros en Angular, y dale con Angular, bueno, y lo Bueno, ya que... entendido, tienen que estudiar Angular. Sí, sí, sí. No soy pro Angular, siempre estoy abierto a las tecnologías que se mañana se tiene que programar con drag and drop, con herramienta no code, lo hago. O sea, son herramientas, ¿no? Al final del día, que permiten que el cliente obtenga su producto. Pero nosotros, cuando vos generas un componente con Angular, tenés un archivo de testing, tenés un punto TS, pero es de testing. Entonces ahí lo que hace, digamos, el testing, bueno, si no viste algo te lo cuento, que vos podés probar la funcionalidad que tiene ese código, ese archivo, esa lógica, por ejemplo, si tendría ese JavaScript, pero en vez de pasarle datos desde el front, lo haces desde el archivo de testing. Entonces, supongamos si tu archivo de JavaScript en React, del componente de React, es con un formulario y ese formulario valida o le pega a una API y obtiene un resultado, ¿no? En vez de hacerlo desde el front y que tenés que entrar, tenés que levantar la aplicación, todo, creas el archivo de testing y le decís, che, mira, a esta función pasarle como parámetro el nombre, el apellido y el teléfono, eso yo. Y ejecuta esa función. Entonces esa función va a ir, pegarle el API, obtener un resultado y va a retornar algo. Entonces en el testing le decís, che, mira, si te retorna esto, es porque anda bien. Entonces vos agarrás y decís, Ah, corro los sí. testing para ver cómo andan. Entonces corres, en este caso Angular, el React o cualquier framework, va a ir corriendo los tests por cada archivo que vos tengas en la aplicación.
Entonces voy diciendo, ok, pasó el test, pasó el test, pasó el test. Por eso siempre por ahí, viste, los memes que salen que van haciendo los tests, de tin, Ah, tin, sí. tin, alguno así, es que va corriendo por cada uno de esos tests que vos fuiste definiendo. Y eso lo Con, tenés que hacer. digamos, parecido a Postman, digamos, que puede hacer una solicitud, enviarle, que le, digamos, Claro, le envías los values y te, digamos, podés obtener o no una respuesta. claro. Es como, sí, sí, literalmente es como si fuese un Postman, por así decirlo, pero el Postman, si bien es para APIs, pero es como un Postman para componentes, ¿no? Claro, Dígame. para todo el resto. Claro, claro. Entonces vos los corres y de hecho, bueno, depende por ahí los costos de las consultas de las apps y este tipo de cosas, se optimiza más y se crea mocks, creo que se dice, que son objetos que vos hardcodeas. Vas a decir, bueno, este componente necesita un objeto, necesita consumir un objeto para poder mostrar datos y ese tipo de cosas. Entonces, en vez de cada vez que corras el test, haces una consulta al API para ahorrar eso, porque cada consulta que nosotros hacemos al API, cuando estamos en local, todo eso es gratis. Pero si estás en producción y esas cosas, cada pegada que vos le haces al API es un costo para el cliente. Entonces, hardcodeamos un objeto, de decir, bueno, este objeto tiene nombre, apellido, ID y email. Bueno, listo. Se lo hardcodeamos en el archivo de testing y le decimos, che, mira, a este componente pasale este objeto, como si fuese la respuesta del API. Veamos qué te retorna. Claro, está bueno porque ya como que lo sabés de antemano, o sea, Claro, digamos, de alguna forma te ahorras tiempo. sí, sí, lo vas testeando y el día de mañana por ahí, porque ¿qué pasó? Por ahí vos tocamos acá un componente y si los otros componentes tienen testing, a lo mejor este anda bien en el testing, pero cuando corremos todos los tests, hay alguno de estos que se rompe. Entonces ya lo podemos ver más fácil, que no Ah, tenemos que hacer un despliegue a producción y ese tipo de cosas. Porque por ahí se nos puede pasar que nosotros por ahí no testeamos cierta funcionalidad porque a lo mejor es una aplicación muy grande y en vez de estar ahí nosotros dándole clic a todos lados, hacemos los test, entonces, listo, corre. Pero claro. ese es parte del desarrollador. Ahí el test que nosotros hacemos en el front es de Black Box, se llama, no me acuerdo bien el nombre, que es unit testing, test unitario, que es como una caja. O sea, a vos no te importa cuando haces testing bueno, cuando los desarrolladores hacen el testing, qué es lo que pasa dentro de la caja. Vos le envías que esta caja es la función, vos le pasas los parámetros, no importa que pase acá, a vos lo que te importa es qué retorna esa función. Ah, Y eso. después entran los testers, los QA, y si es otro puesto también, que nosotros podemos estar ahí también, pero hay gente que es especializada en eso, que ellos arman un Excel con todo, bueno, depende cómo lo lleve cada QA, se arman distintos escenarios de prueba para poder testear. Y ellos van con el mouse, así van probando cosas, o crean software automatizados que simulan una persona. Ya, eso ya excede mis conocimientos, pero es algo que se testea mucho, o sea, O sea, tiene que estar... perdón. Personas, digamos, con un cargo específico que se dedican a hacer únicamente testing. Claro, 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 porque supongamos que vos estás ponele, hubo un error en la COS, fue hace unos meses, me acuerdo que cuando yo había entrado a trabajar, no sé, al mes, no fue en nuestra compañía, sino fue en la marca Lacoste, que vos cuando cargabas, este fue durante un tiempo hasta que Lacoste se dio cuenta, cuando vos cargabas una compra y le dabas al botón aplicar cupón de descuento sin tener el cupón de descuento, se te descontaba 10.000 pesos de la cosa, de la compra. ¿Y quién testeó eso? A lo mejor se pasó, ¿me Claro. entendés? Pero para eso están los testers, para que esas cosas en producción no pasen y eso, los costos, pero puede ser enorme, puede Sí, ser nada. enorme. Sí, O la sea, plata que se puede llegar a perder. claro, vos fíjate que Mercado Libre agarre y diga, por ejemplo, tengas una validación que si el cliente pagó, en la variable tiene un número uno y si el cliente tuvo un pago rechazado, tiene cero. ¿Qué pasa si vos en vez de un cero pusiste un uno? Todo lo que rechacen el pago le va a entrar el pago y le vas a tener que enviar el paquete. Sí, es algo bastante, bastante Por jodido. nosotros hay que se nos escapó un uno ahí. No te contrato nunca más. Claro, o sea, tester a lo loco para que no, porque a nosotros se nos puede pasar. Por eso podemos decir, ah, sí, está bien, anda bien, y lo probamos y anda bien, pero lo importante es que lo vea otra persona que se especialice en el testing para poder decir, che, la cagué acá, anda mal. Entonces, bueno, te das Claro. cuenta. No, si prende fuego todo en producción. Qué importante que es el testing. Sí, sí, sí. Y nosotros cuando uno empieza no se da cuenta de eso.
porque no entiende tanto el negocio. Uno piensa que va a crear la aplicación y que la deja ahí andando y ya está. Y se le copia y pega el código, no, a otro, nada. Y acá Claro, se necesita un proceso de hacer tu rama, después hacer la pull request que otro te la valide, después hacer el merge a una rama que es develop, después pasar a otra mine, después recién pasar a preproducción. O sea, son procesos ya más grandes. lleva su tiempo. Sí, 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 sí. El documentar también, esa es una parte que yo no tanto, yo soy bastante simple, digamos, en lo que es la documentación, pero nosotros tenemos un compañero que a lo mejor después va a estar viendo este video, se va a caer de risa, que la documentación la llena toda así, bien detallada, porque la documentación es muy importante porque si vos te vas del proyecto esto, dejas la compañía o lo que sea, o cuando entre otro, va a tener que entender ese proyecto en base a la documentación que vos dejaste y el código que vos hiciste. Entonces, si dejaste una mala documentación, es un problema para el vos del futuro o el otro dev que está por Claro. entrar. Es Entonces, que viene cada tarea que después. nosotros tenemos es, ok, tenemos la tarea y tenemos en una plataforma que pasamos así pasamos en backlog, que es como decir, para hacer, por hacer, in progress, in testing y done, ¿no? Entonces, cuando estamos in progress, vemos la tarea, vamos, codeamos, creamos nuestra rama, todo, con el nombre de la tarea, todo. Después de ahí, bueno, hacemos la PR, cuando nos validan la PR, joya, testeamos, y en esa tarea nosotros vamos llenando la documentación, ¿ok? Se agregó cierta funcionalidad. Por más que seas muy repetitivo, lo tenés que poner. Se modificó tal archivo. Este archivo hace esto, y tal, y vas poniendo todo así. Entonces eso, cuando llegue otro dev, va a leer eso y va a decir, wow, perfecto, le entiendo. Bueno, así que ya para todos los que están viendo el video ya saben que tienen que hacer el testing de las aplicaciones. Claro, sí, sí, es algo que con el tiempo lo van a aprender, o sea, pueden entrar sin saber, yo de hecho entré sin saber y bueno, después es algo que la misma empresa te va capacitando también en eso, pero si el rubro por ahí se torna muy difícil lo que es conseguir el trabajo, y si yo soy alguien de recursos, me lo está buscando alguien que sea desarrollador, si todos saben desarrollar, por ejemplo, en un framework, y viene uno de todos esos que sabe testing, y yo voy a ir porque sabe testing. Claro, te conviene más. Claro, el mercado es así, o sea, es oferta y demanda. Entonces, si alguien hace la diferencia y va más, va a tener más oportunidades. Y si es competencia. Sí, sí, es durísimo, es un rubro durísimo, pero lo vale la pena un montón porque yo trabajo desde mi casa, si quiero ir a la oficina, me voy a la oficina. eh, Tengo la empresa me da mi computadora, o sea, tengo una computadora para trabajar. Tenemos el desayuno, tenemos la comida al mediodía ahí, todo incluido, un montón de cosas que frente a un trabajo normal se valora Sí, un montón. sí, Un sí, un detalle. montón de facilidades. Eso está muy bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que pagarle el precio y mantenerse ahí, porque Claro. no conseguís trabajo Sí, y si no seguís estudiando, no hay nada fácil. fuiste. Y bueno, hasta acá las preguntas. Muchas gracias, Juego, por tu tiempo y por ayudar a todas las personas que están estudiando programación. Y nada, bueno, ya pueden seguir todos estos pasos y aplicarlos que les pueden ayudar Fueron en todo muchas su cosas, camino. ¿Eh? fueron muchas cosas y no hay Sí, que sí. volverse loco. Sí, no, hablemos de todo. Muchos temas, pero bueno, está bueno porque se hablaron un montón de cosas importantes. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Chao, chao.